Y vamos a entrar ya, Violeta, a la mesa, a la querida mesa política de los viernes, esta mesa totalmente independiente de Jesús Cervantes y de Héctor Javier Sánchez. Pues, y uno de los temas es, pues se siguen con estas desesperaciones. Violeta, hoy en la mañana publiqué un video que no podemos pasarlo aquí porque, pues, como es de otro medio, pero es en una mesa donde está el senador César Cravioto, que es candidato a diputado por Morena, en una mesa de debate con Jorge Triana, que es el candidato del PAN, del PRI, para ese mismo distrito. Están contendiendo los dos, están en un debate, y lo que llamaba mucho la atención, y ya se encuentra por ahí Jesús y Héctor, nada más necesitamos que Jesús enderece su cámara porque la tenemos chueca. O todos volteamos hacia, inclinamos la cabeza cuando... Jesús se transmite desde la NASA. Desde la NASA, exactamente, está. Está en una Entonces volteamos la cabeza así especial de o así, entrenamiento. querida Jesús. Jesús, necesitamos que endereces tu celular, Jesús. Espérenme. Bueno, ¿Así? ándale, sí, así. Sí. Pura envidia, Jesús, de que ellos no están ahí en la cámara de entrenamiento. Ustedes no están acá conmigo en la NASA. Y además Dando con tortillas vueltas. mexicanas, ¿se acuerdan, no? Con tortillas de maíz mexicano. Oye, pero Claro, oye, pura vitamina. oye, Jesús y Héctor, pero el que parece que sí estaba en la luna, pues era Jorge Triana, porque de veras apenas se puede creer que están en pleno debate y le dice el candidato del PRIAN, Jorge Triana, le dice al candidato de Morena, César Cravioto, le dice: tú eres de lo peor del PRIAN. Ah, caray. Sí, ¿no? Y entonces se queda, pues estallan en una carcajada. César Cravioto dice: ¿Cómo yo soy el candidato del PRIAN? Sí, tú eres, y eres de lo peor del PRIAN. En serio, sí, lo reafirma, se lo dice en 3 ocasiones. No, yo claro que lo publiqué porque lo compartí también, porque dije, pues, qué más nos falta ver en estos programas, en estas mesas de debates y demás, porque está verdaderamente, pues, bastante desquiciada la oposición. Jesús, a tú que te ha tocado cubrir tantos procesos electorales, eh, eh, pues de pronto yo no recuerdo haber visto a bancadas del PAN, del PRI y a los conductores de noticiarios perder la cabeza o el sentido del equilibrio, o el sentido común al aire, como en esta ocasión. No sé si ya lo habías visto. Sí, así es, Ernesto. Creo que nunca como ahora ha sido la parcialidad de tanto de medios de comunicación y también todos estos dislates, ¿eh? Por ejemplo, esta repetición de Jesús Zambrano, de Marco Cortés, de la propia Xóchitl, que se refieren a Claudia o se refieren a los priistas corruptos, o no, o sea, están hablando de ellos mismos, están tan desesperados, tan nerviosos, que no se alcanzan a concentrar realmente en lo que tendría que ser una campaña de propuestas y sí con señalamientos, pero con pruebas, ¿no? Ahora de lo que se trata es de atacar sin ninguna prueba, como aquel ya viejo dicho que lo que no, lo repite mucho Andrés Manuel, el presidente de la República, que lo que no... no mancha tizna, ¿no? Ajá, lo que no mancha tizna, y efectivamente, ¿no? Creo que están perdiendo el foco, pero es en parte por la desesperación, que no se alcanzan a concentrar, ¿no? Pero también los medios de comunicación creo que es esta es la ocasión en que está mucho más acentuada
la preferencia. Sí, en el 2006 empezamos a ver una cargada totalmente hacia Felipe Calderón y las críticas y Andrés Manuel es un peligro para México, pero ahora parece que es la narrativa, ¿no? Están siguiendo el mismo guión casi todos los medios de comunicación, o por lo menos los de prensa escrita, totalmente. Los de televisión me han llamado muchísimo la atención cómo los de Televisa han ido modificando lentamente y también incluso que he estado viendo mucho a López Dóriga con Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, la trata con un respeto impresionante. Y el otro día estaba diciendo, ¿no? Bueno, tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y ella dice, sí, desde el CEU. Entonces, el propio López Dóriga dice, a ti nadie te puede decir qué hacer. O sea, yo te conozco muy bien, tú eres una persona que tiene carácter y que tiene muy definidas sus convicciones. Y entonces, toda esta narrativa de que hay un hombre detrás de Claudia Sheinbaum que se llama Andrés Manuel López Obrador, que los medios de comunicación empezaron tan fuertemente, me ha sorprendido cómo López Dóriga ha sido distinto, pero también como los de tercer grado, bueno, después de esta tunda que les metió la propia Xochitl, han ido modificando. Claudia, Claudia, Perdón, Claudia, ya estoy igual que ellos, ¿verdad? ya te contagiaron. Ya me contagiaron, pero sí, efectivamente, nunca se había visto tanto error en una campaña, como también tantos muertos, tanta violencia previo a un proceso electoral, y creo que hay unas razones. Yo no creo que sea de manera normal, natural, por no decir normal, natural, sino que yo sí creo que hay detrás todo un grupo de poder o distintos grupos de poder, distintos grupos fácticos ajenos a el gobierno federal, evidentemente, o ajenos a poderes constituidos legalmente que están detrás y están tratando de dinamitar nuestro país, ¿no? Rumbo al proceso electoral, porque lo que está en juego es demasiado. Yo trato de explicarles a mis amigas, ¿no? Porque incluso una de ellas bueno, cuando pasó lo de Maines, hablaba de que ella es totalmente gente de Andrés Manuel y me dice, es que con tantas cosas que están pasando, yo ya estoy repensando mi voto. Y otra compañera les dice, es que eso es justamente lo que buscan, ¿no? Que te plantees la duda. Y ante la duda, ¿sí? Se genera un espacio en tu inconsciente, que ese espacio es llenado por las imágenes que aparecen en televisión, por los dichos de los medios de comunicación, por los dichos de los candidatos, y entonces van modificando. Es una modificación inconsciente, evidentemente, y entonces yo les explicaba, es que hay que entender que no es una presidencia de la República lo que está en juego, no, es el litio, es el agua que tiene México en grandes cantidades en toda la zona sur-sureste, es la plata, el cobre, el oro, es las piedras, las raras, ¿no? Que se han estado descubriendo más cosas. Violeta ya nos podrá decir esto. O sea, son muchas más cosas que el poder. Hay algo más que está detrás, que son las cuestiones económicas, y yo sí creo de nivel transnacional y que tienen los ojos puestos en México. O sea, no es extraño que Estados Unidos trate de influir de manera subrepticia en todo el proceso electoral después de que tiene ya a China tan cerca. Y hay que recordar cómo cuando Enrique Peña Nieto estaba hablando del famoso tren donde iba a participar China
y que estando el secretario de Comunicaciones Exterior, de Comunicaciones y Transportes en China, justamente viendo esto, ¿no? Sale lo de la Casa Blanca y se habla de que por eso se cortaron muchísimas cosas, ¿no? Pero no, en realidad ese día estaban integrantes del gobierno norteamericano en la oficina con Enrique Peña Nieto diciendo que no pasaba China y se canceló. O sea, nunca se canceló por lo que tiene que ver con la Casa Blanca, lo de Carmen Aristegui se canceló porque Estados Unidos estaba sumamente preocupado de tener a China ya en lo que considera él su patio trasero, ¿no? Entonces, creo que son muchísimas cosas, Ernesto, Héctor y Violeta, lo que está detrás. Por eso estamos viendo este tipo de acontecimientos en este proceso electoral que es totalmente atípico, realmente. ¿Hubo muertos? ¿Hubo amenazas a candidatos en otras elecciones? Sí, pero nunca como hoy, la verdad. Y la presencia del crimen organizado ahora resulta que de repente brotó en Chiapas, ¿no? Cuando sabemos, bueno, Héctor y tú, Ernesto, que han vivido en Chiapas durante tantos años, sabemos que desde el 94 ha sido el área de paso, ¿no? Entonces siempre ha habido presencia. ¿Por qué hoy está haciéndose visible? Creo que hay alguna razón, ¿no? Digo, eso no quita que el actual gobernador no ha tenido tampoco la capacidad, ¿sí? Hay muchas zonas de impunidad y por eso la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, te habla y hace mucha énfasis en que parte de su estrategia contra el crimen organizado y la inseguridad tiene que ver con atacar la impunidad, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús. Héctor, pues estamos a 9 días de estas elecciones y ya Jesús pues ha entrado de lleno. ¿Cuál sería tu valoración, tu análisis que tienes a unos días y sobre todo, bueno, esto que nos parece que lo hemos estado preguntando en todos los días, en todas las mesas, sobre este que ya habíamos abordado un poco con ustedes, pero que me parece también importante seguir diciéndole este encuentro que tuvo la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el presidente del Partido Revolucionario Institucional, bueno, en la casa de otro de los ministros y con los magistrados, Ernesto, y esto que se ha estado también pues repitiendo y también exponiendo en otros espacios de que hay posibilidad, también habría posibilidad de anular la elección, pero bueno, hayan un abrumador dato de que es muy, muy probable que Claudia Sheinbaum gane con un amplio margen de ventaja. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Héctor? Sí, primero déjame añadir dos cosas, bueno, dos puntos de vista de lo que dijo Jesús, lo cual pues estoy totalmente de acuerdo. Uno a nivel nacional, me parece ser que le faltó el tema de los apapachos, ¿no? Que no se los dieron y que bueno, pues si no hay apapachos, sobre todo, por ejemplo, los que dio a conocer el presidente pues del ilustrísimo señor Héctor Aguilar Camín, que nada más imagínense los millones que le entraban al tipo nada más escribiéndole cartas a don Carlos, ¿no? Y todo, bueno, pues lo que se jugaban ahí, toda la legitimidad que tuvo Carlos Fernández de Gortari, no solo con la presión de la mina, sino pues en toda la intelectualidad que, pues ahora sí que la cooptación, ¿no? Como se decía en épocas de Porfirio Díaz, no hay general que aguante un billetazo de 50,000 pesos, bueno, pues aquí estamos hablando de millones de pesos, ¿no? Y la otra, en el ámbito internacional me parece importante que el papel que tiene México en el ámbito, no solo de América Latina, principalmente en América Latina, sino a nivel mundial. Primero, por la ubicación geopolítica que tiene. Recordemos que México y Brasil son las dos principales economías del continente. Después seguiría la de Colombia. Y bueno, ahora los tres gobiernos de las principales economías son de izquierda, o por lo menos se asemejan a la izquierda. Entonces, imagínense, pues, cómo debe tener esto, pues, a la élite de Estados Unidos, a las financiadoras, a las transnacionales, etcétera. Y ahí, en este sentido, pues, por supuesto, ahí están pues, las reuniones de la derecha. Se tuvo una allá en Madrid el domingo pasado, donde se reunió la élite de la élite, bueno, incluso estuvo Milei, que salió hasta peleado con el presidente español, Pedro Sánchez, por las declaraciones de su esposa.
porque me parece que eso no era lo importante, ni mucho menos. Y por otro lado, la cuestión de la multipolaridad que se tiene, ¿no? Habíamos estado acostumbrados a que hasta la disolución de la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pues era el pueblo de los malos, es decir, de los rusos que se comían a los niños crudos, y por otro lado, los buenos, de Disney, de Marvel, de los grandes superhéroes, que siempre llegaban a salvar al planeta, ¿no? Y ahora que están resurgiendo precisamente, por ejemplo, este bloque de los BRICS, en donde pues parece ser que en ciertos años podríamos estar hablando ya no solo de la dolarización, ni tampoco del euro, que finalmente no prosperó, digamos, como divisa de cambio mundial. Puede venir una moneda de los BRICS. Hay muchas, digamos, pues evidencias de que así puede ocurrir. Entonces, pues eso me parece que los pone aún muchísimo más nerviosos. Y con eso, pues ya aterrizo a la parte nacional, en donde pues muchas organizaciones que son pues coludidas con Estados Unidos básicamente que reciben fondos y administran y promueven, digamos, la orientación que nosotros debemos tener como población hacia Estados Unidos y hacia el modelo neoliberal, pues ahí podemos explicar muchas cosas. Y ahí entra, pues, los amarres que debe estar haciendo Alito, que debe estar haciendo Marco Cortés, lo que tendría que estar trabajando ahora y que ojalá alguien lo pueda documentar en algún momento, que estará haciendo, por ejemplo, Ricardo Anaya desde Estados Unidos en los lobbies en los que debe de estar participando. Y nada más imaginémonos digamos, la organización de la reunión que tuvieron en esta cena a la que hace alusión Violeta entre Alito y la ministra Piña. Antes de esa reunión, ¿qué hablaron, qué negociaron, cuáles fueron los términos para que efectivamente la ministra Piña les haya ofrecido a los ministros del Tribunal Electoral reunirse en una casa, ¿sí?, de uno de los magistrados, y ahí pues supuestamente para limar asperezas, porque así lo nombraron, y estarles escribiendo tweets hasta nocturnos, amenazándolos, diciéndoles, bueno, porque pues, ellos no tenían una cola muy limpia, que digamos, no me acuerdo cuáles eran las palabras, pero que a final de cuentas la importancia radica en que ellos son los que van a calificar las elecciones, y si en algún momento nos viene pues ahora sí con un ventarrón como el de ayer, por cierto, nuestra solidaridad a lo que pasó ayer en Nuevo León, y que en algún momento se puedan asir, digamos, de esta situación que pues ahora sí que les ganen de todas a todas, desde Morena y sus aliados a la oposición, pues van a buscar de todas las maneras posibles descalificarlas, desde la propia anulación hasta tratar en algún momento dado, bueno, ya sabíamos de los focos rojos por ahí, que el 30% de los distritos electorales se declaren nulos, para que en algún momento pues también la presidencia se declare como tal, y entonces entrar en otro proceso que sería muy perjudicial para México, muy desgastante, pero que me parece ser que en términos de lo que ellos buscan, pues es ahora sí que retomando los vocablos de Felipe Calderón, pues son los daños colaterales que me parece ser que están dispuestos pues a tomar. Ya, gracias, mi querido Héctor Javier. Héctor, por cierto, alguien dice aquí, Flori Riquer, Héctor Javier, te vi ayer en la hora de opinar, muy buena intervención. ¿Estuviste en la hora de opinar? Sí, estuve ayer, sí. ¿Y sí, sobre estuviste con Leo Zuckerman? Sí, estuve ayer, fíjate que... Cuéntanos, por favor. Sácate las babuchas, a ver. No, mira, me llamaron para ver cómo estaba la situación de Chiapas, y sí la tomé, porque en otros medios de comunicación he visto mucha manipulación de la información, ¿no? Y me parece que aquí había que pues dar puntos que sí son, sin minimizar nada, pero tampoco sí hablando del contexto en el que se están dando estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, pues que recuerdo uno de los corresponsales de la XW, de Gabriela Marketing, se llama Choche no sé qué, dando noticias que ni son, ni saben las zonas geográficas de Chiapas, por ejemplo, diciendo que frontera con Malapa era el paso directo a los Altos de Chiapas. Entonces, caray. no tiene ni idea de qué rollo. Y luego diciendo cuando pasó lo del asesinato de la candidata allá en la Frailesca, diciendo que pues, el presidente el día siguiente, su única preocupación era ver cómo se les denominaba a los de Chiapas, ¿no? Los chiapanecos. Y dice, pues este tipo de qué habla, porque además sí tuve la oportunidad también de ver esa mañanera de López Obrador, y pues nada que ver con lo que estaba diciendo esta persona, ¿no? Entonces creo que en esos espacios sí hay que estar ahí,
hay que estar presentes y Sí, no dejar sí. que la narrativa de ellos pues predomine, ¿no? Como lo que ya se estaba mencionando hace rato, ¿no? Pues muy bien, Héctor, qué bueno. Y a propósito un poco de ese tema, mi querida Jesús, me quedo pensando ahorita que escucho a Héctor también y esto de los apapachos y esto de Héctor Aguilar Camín. No sé cuál es tu punto de vista ahí, pero pensando en los impactos que va a dejar el presidente Andrés Manuel López Obrador una vez que se vaya, es la imagen de este sector de la clase política, analistas políticos, dueños de revistas, estos intelectuales orgánicos, o sea, porque no es solamente el caso de Héctor Aguilar Camín, pero sí me parece uno de los más flagrantes, que es puesto en la mañanera, es decir, la carta de Héctor Aguilar Camín a Salinas de Gortari, y que el tipo pues ni siquiera puede decir no es cierto, ¿no? Ajá. Y que me parece que esa parte, es decir, la pérdida de credibilidad de un sector de la clase política, creo que es uno de los impactos más poderosos que está dejando la administración el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que para los siguientes sexenios ya no va a ser igual. Es decir, ahí no turning back, no hay vuelta atrás. Y creo que esa es otra de las cosas que tal vez no le hemos dado como el suficiente análisis y la suficiente dimensión de esto que estaremos viviendo en los siguientes sexenios. ¿Qué decía al respecto, Jesús? Sí, tienes toda la razón. Nosotros no le hemos dado el suficiente análisis, como bien dices, pero quienes sí lo han hecho, ahí sí, es la oposición. Por algo han pedido la cancelación de las mañaneras. Mira, si algo cambió, se cambió con la llegada del presidente López Obrador, y que a mí me parece muy bien, es eh, mostrar lo que antes se ocultaba, se le ponía un velo o, en el peor de los casos, se magnificaba, ¿no? Como los únicos que tenían la palabra y que tenían la verdad eran este tipo de personajes, ¿ok? Había un grupo de intelectuales, un grupo de opinólogos que eran los que podían hablar. El resto de la población mexicana éramos unos ignorantes. No teníamos ni la capacidad para analizar ni los datos reales desde el punto de vista de ellos. Entonces, cuando empiezan este tema de las mañaneras, cuando se habla también de este personaje que le llevó la campaña a Roberto Madrazo y que ahora hizo su programa de televisión y a través de internet, y que ahora es donde va Alito, va el propio Madrazo, va la señora Beatriz Pajés, que es el Alasraqui, ¿no? Que finalmente se desnuda de lo que es cuando está en su programa y dice una serie de aberraciones, ¿no? Cuando se expone todos estos personajes en la mañanera, eh, nosotros nos estamos dando cuenta que hay algo más. O sea, me refiero a nosotros como parte de la población, ¿no? Que no nada más estos personajes se dedicaban a decirnos lo que era cultura, lo que era política y lo que era políticamente correcto, sino que además cobraban, se enriquecían, y todo esto nos lo regaló López Obrador con las mañaneras. O sea, hizo un cambio total en el sistema de comunicación. ¿Por qué Jesús, el encargado de comunicación, Jesús Ramírez, no brilla? No brilla por su política de comunicación que él esté llevando a cabo, porque él no la lleva el propio presidente de la República con las mañaneras. Él es el protagonista, y los medios de comunicación cayeron efectivamente por donde él los quiso llevar. Entonces nos está desnudando
a todos estos personajes. Por eso es tan bueno este cambio que se hizo. Es cierto, antes se convocaba a conferencias del presidente de la República y era cuando ellos querían decir algo y querían que hubiese una percepción sobre determinado acontecimiento que le afectaba a la población. Hoy no, hoy simplemente se expone lo que ocurre todos los días. La otra, pusieron a un grupo de youtubers, que es así, no sé si sea una estrategia de López Obrador o de Jesús Ramírez, ¿no? En la parte frontal, y que eran los que en un principio ensalzaban efectivamente la figura del presidente y en lugar de hacer una pregunta, hacían una intervención, ¿no? Explicaban todo y puras loas al presidente. No lo supieron contrarrestar. ¿Está mal? Claro que está mal. Eso no debiera de ser, deberían de estar. Y yo no digo que los youtubers no tengan derecho a preguntar, pero con que hicieran simplemente una pregunta, no toda una exposición, ¿sí? Pero esa es la estrategia de quien está en la presidencia de la República, ¿sí? Y tampoco lo supieron contrarrestar. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo el presidente de exponer a reporteros en el caso de, o sea, si tú sabes que como presidente de la República tienes un gran impacto y la gente te sigue ya y le dices chayotero, ¿no? Y generalizas. Yo conozco a muchísimos compañeros y compañeras que trabajan en medios que están totalmente opuestos a López Obrador y sé que no reciben recursos, ¿no? Por ejemplo, Claudia Guerrero de Reforma, una excelente reportera, la conozco desde que empezó a reportear, desde que salió de la escuela, ¿no? Y he ido viendo toda evolución y yo no tengo una sola prueba de que sea chayotera, al contrario, es una persona íntegra. Pero cuando el presidente generaliza, pues evidentemente teniendo tantos seguidores, él tiene que ser consciente de que los expone. En esa parte no estoy de acuerdo, pero en las mañaneras sí, entonces nos cambió toda la percepción y de repente nos hace estos regalazos de cuánto ganan los opinólogos, los conductores que no son reporteros, que no andan en la brega, que no andan en la chinga totalmente de el calor o todas las inclemencias del tiempo, ¿no? Únicamente se dedican a repetir lo que les dicen que tienen que decir. ¿Okay? Entonces, es una nueva forma de hacer política, de comunicación social, y me parece que está muy, muy bien. Por eso la oposición es que ha pedido la cancelación de las mañaneras, ¿no? Y si a eso le sumamos todos los medios de Internet, bueno, pues esto se convierte en una bomba que va en contra de ellos. Por eso hay que parar las mañaneras, por eso hay que callar al presidente de la República, por eso hay que decirle al INE que lo calle, ¿no? Y por eso todo eso que no cayó, supongo yo que estarán en la estrategia de la oposición irlo sumando y decir cómo afectó o cómo incidió el día de la elección y serán elementos que ellos van a tratar de utilizar seguramente para tratar de impugnar o anular el proceso electoral federal si es que no se logra una gran votación, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia de lo que ocurrió en el 2018 contra el 2012, por ejemplo? En el 2012 estaba tan confiada la oposición de entonces de que iban a ganar con López Obrador que no cuidaron y la gran cantidad, no cuidaron todas las casillas y la gran cantidad de votos, ¿sí? Al no cuidarse las casillas, se las disminuyeron y fue esta diferencia tan pequeña que nos impusieron y entonces el Tribunal Electoral terminó diciendo que había ganado Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, no es que sea distinta la estrategia por parte de ellos, de la hoy oposición, que son el PRI y el PAN. No, es que es la misma, pero la gran diferencia en el 2018 es que la gente salió a votar, ¿sí? Cuidó las casillas y eso es lo que tendría que volver a ocurrir para evitar una anulación
donde la oposición utilice, por ejemplo, muchísimas de las intervenciones del presidente en las mañaneras, y que hay que decirlo, son muchísimas, ¿sí? Las intervenciones que él hizo, hasta que después ya de plano dijo, ya me tengo que callar, ¿no? Pero evidentemente este es un fenómeno que sí, nosotros no hemos analizado, pero la oposición lo tiene muy, muy bien visto de pe a pa, creo yo, Ernesto. Muchísimas gracias. Héctor, quieres decir Sí, algo, ¿verdad? sí, pero ¿Quieres dije, no, luego van a decir que no los dejamos hablar y todo, entonces ya. No, 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 todo no, bien. por favor, Sí, yo quería, aquí ir al psicólogo para que dijera, a ver, contente cuando quiera hablar Ernesto, quiera hablar Violeta. yo ya Bien. me perdí un poco de los temas, o sea, me perdí aquí de la larga lista de temas que teníamos, pero me parece muy, muy importante seguir abordando esto, Sí, sí, yo creo que sí. este cambio que ha habido ahora en este sexenio y que no sabemos cómo vendrá, ¿no? Será diferente, pero no sabemos cómo vendrá. Por supuesto que ya se ha dicho también por parte de Claudia Sheinbaum que va a mantener, ¿no?, alguna comunicación. No sabemos si será exactamente este ejercicio de las mañaneras o cómo será, pero sí es muy, muy importante, pues, este contrapoder o restarle también, pues, el poder a estos medios, pues, corporativos que son brutales y que los vemos todos los días, día con día, pues ellos, y hora con hora en algunas estaciones, pues repitiendo prácticamente lo mismo y magnificando algunas situaciones ya en este proceso electoral. Y eso me parece que también se tiene que cuidar hacia el siguiente sexenio, porque si no, tumban a quien esté, ¿no? Quien sea quien esté al frente ya como parte de un gobierno que sea distinto a sus intereses de clase de ellos, pues podrían tumbarlo, y eso me parece aquí muy, muy importante, pues mantenerlo. Pero bueno, Héctor, no sé si tú quieras comentar algo, Sí, incluso, sí, por sí. ejemplo, empezar también a hablar de este otro tema que ustedes habían propuesto, la participación de Claudia Sheinbaum en tercer grado, que también me parece muy, muy interesante. Ya ustedes lo empezaron a abordar, las preguntas que se le hicieron, la forma en cómo la trataron, y también, ¿no? Pues estar en un espacio que también vimos hace 6 años a López Obrador, también en ese espacio, pues también cómo fue tratado prácticamente. Bueno, ¿cuál sería tu valoración antes de meternos a eso, Héctor? Sí, mira, en ese sentido, primero déjenme enviarle un saludo a Flor y Raquel, que tiene mucho que no la veo, pero le mando un abrazo muy grande. Y bueno, yo empezaría diciendo que, fíjense, llevan 12 años con las mañaneras de López Obrador, primero cuando fue jefe de gobierno de allá de la Ciudad de México, y luego pues ahora como presidente, y nunca hallaron cómo contrarrestarlo. Siempre les marcó la agenda, siempre, bueno, hasta si era candidatable en aquel entonces para la presidencia de la República o no lo era, y no encontraron el modo ni encontraron espacios, pues para, ahora sí que para denostarlo en términos de comunicación y en términos de que él perdiera su credibilidad, ¿no? Se habla mucho, sobre todo desde esos medios, de que dice puras mentiras. Por ahí creo que Sarmiento llevaba un conteo de cuántas mentiras decía el presidente, tipo como lo hacían con Donald Trump, que me parece pues nada que ver uno con otro. Y lo que hay que ver es cómo de alguna forma dentro de los medios que tienen que ver con Televisa y con TV Azteca, pareciera ser que hay una especie ya pues de dos bandos por lo menos, ¿no? Digamos, los que hablan de cierta apertura. El mismo, ayer, bueno, hablamos del programa de ayer, no solo hablé yo, hubo una mesa de dos mujeres que me gustó mucho, que aún a pesar de que Leo Zuckerman pues, más o menos ponía su línea de pensamiento, las dos mujeres en algún momento, sobre todo una de ellas dijo, bueno, a ver, si gana Donald Trump, de las dos candidatas, me parece que Xochitl Gálvez no tendría que hacer nada con Donald Trump, ¿no? Con esta persona, ¿no? Me parece que la que podría mejor responder es justamente, pues, Claudia Sheinbaum, ¿no? Ya mencionaba también Jesús el trato que le da López Dóriga. También tuve la oportunidad de ver esa entrevista que hicieron y la verdad que pues, se portó muy bien. Y en tercer grado, pues parecía ser, recuerdo que alguna vez fui a una escuela donde hubo una queja de que a un niño lo pusieron en el centro y pusieron a sus compañeritos alrededor de él y la maestra les dijo, a ver, díganle todo lo que no les gusta de fulanito de tal, ¿no? Y parecía ahí un tiro al blanco, que obviamente con unas repercusiones muy negativas para el niño, ¿no? Pero en este caso, me parece ser que la libró muy bien Claudia Sheinbaum. Habría que ver también, así como estamos recomendando ver esa entrevista, que también se vea la de Xochitl Gálvez, que también se le hicieron, y ver pues ahí las grandes diferencias que se tienen en una y otra,
y ver, por ejemplo, el comportamiento, en este caso, inclusive de Denise Merker. Por supuesto, ya sabíamos de Raimundo Riva Palacios, ya sabíamos también el caso de Sergio Sarmiento, donde en algún momento le decían de las fallas y decía, a ver, ¿en qué fallamos? ¿No? Así como diciendo, ahora le estás diciendo, a ver, ¿en qué esto? ¿No? Entonces, me parece ser que sí, el gobierno que sigue, no solo Televisa y TV Azteca no supieron, sino el siguiente gobierno sí tiene que ver los puntos favorables y también los puntos que de alguna forma no se tendrían que repetir, ¿no? Por ejemplo, de entre las grandes desventajas que yo le veo a las mañaneras, que sí que las aplaudo, no quiero decir con esto que no estoy de acuerdo, es que a veces daba la impresión de que o lo decía el presidente o no había nadie más dentro de Morena, dentro de la 4T o inclusive en el mismo gobierno que pudiera, digamos, confrontar algunas cuestiones que se estaban diciendo, ¿no? La otra cuestión es la generalización. Pareciera ser que, por ejemplo, Aguilar Camín y el mismo Enrique Krause representan a toda la intelectualidad, como le llaman, ¿no? O a todo el sector académico, y no es así. Sí que hay colegas académicos y académicas que son contra 4T, pero bueno, hasta de una manera irracional. Yo mismo he tenido aquí en Ecosur pues discusiones con amigos, por ejemplo, cuando salió la ley eléctrica, las modificaciones que se pretendían hacer, que luego decían, no, es que se quieren robar la luz, etcétera, y les decía yo, ¿ya lo leíste? No, que no, pero eso, bueno, léelo primero, ¿no? Y ya después opinas, ¿no? Y también me parece ser que dentro de estas mañaneras el presidente nos tiene guardadas ciertas cosas que ya los ha comentado, que podríamos llamarlo el día después, ¿no? Quiera decir después del 2 de junio, me parece que sería muy interesante ver cómo se dan las cosas. Y creo que efectivamente en estos días que faltan, sobre todo de aquí al próximo miércoles, jueves, no recuerdo exactamente cuándo terminan las campañas electorales, Miércoles. miércoles, de aquí a esa fecha, pues todo, ¿no? Ya lo vimos con el niño de Tabasco, ayer desafortunadamente asesinaron a otro niño, y bueno, todo lo que sucede aquí en México, lo que es el cambio climático, lo que son las temperaturas más grandes, van a ser culpa de López Obrador o van a ser culpa de la 4T. Y aquí es donde me parece que toda la estructura que tiene detrás de él, pues tiene que ponerse las pilas y confrontar lo que son fake news, pero también corregir lo que efectivamente pues, ha estado mal, que sabemos que sí hay muchas cosas que han estado mal y que ojalá en el próximo sexenio pues no se repita, ¿no? Como por ejemplo muchos de los chapulineos que hay ahí, casos de corrupción que ha habido que no han quedado suficientemente claros, por ejemplo el de Segalmex, por citar solo algunos, y que si estamos en un rollo de no mentir, no dañar, etcétera, creo que la 4T sí tendría que ser una vanguardia impoluta de este tipo de situaciones. El micrófono, Ernesto, está en silencio. Ya está, gracias. Pues Jesús, pues sí, creo que varios hemos estado viendo pues las distintas entrevistas que ha tenido Claudia Sheinbaum y esta cuadratura que ha tenido pues precisamente López Dóriga, pero también realmente llamó muchísimo la atención la barrida tremenda que les dio Claudia Sheinbaum en tercer grado. Nadie se salvó. De hecho, hasta Denise Merker, que últimamente la hemos visto con un cambio, ¿no? Ya que es la periodista dentro de ese ámbito de Televisa, que por cierto ya se va de Televisa, ya avisó que se va después de la elección, Denise Merker. Eh, pero bueno, ella que ha sido la que, pues en cierta medida más ha defendido a López Obrador, pues hasta ella la vimos cabreada y cómo avienta el celular después de que pues Claudia Sheinbaum le responde pues lo que ella no quería, ella quería no sé qué tipo de respuesta. Se ve la frustración ahí de muchas y de muchos. Pero yo regresaría también, añadiría que esto que señalaba, que me parece que tendremos que darle un análisis todavía más profundo, todo este sector de la clase política, intelectuales, académicos y funcionarios de los distintos partidos políticos, no solamente ellos, sino periodistas, Jesús. Ahorita, por ejemplo, está el tema de Anabel Hernández con el libro que pues no presenta pruebas, sino pues declaraciones de fuentes anónimas y pues este problema que ha tenido recurrente Anabel Hernández.
pero también no solamente Anabel, también el cambio de percepción que hay de la gente de Carmen Aristegui, por ejemplo, la imagen que se tenía en México del New York Times, del Washington Post, que pues golpeaban y no había manera de defenderse. Si le pegaban a un político, a un presidente, etcétera. La imagen de la DEA, por ejemplo, de las agencias de los Estados Unidos. Yo insisto que ese es un tema que me parece que habrá que darle una lectura muchísimo más profunda, porque ya no va a ser igual. Esas Sí, agencias. Ernesto, es que no es que eso no hubiese ocurrido en años anteriores, ¿eh? Lo que pasa es que hoy, o en sexenios anteriores, lo que pasa es que hoy ha quedado más evidenciado porque hay un ejecutivo federal que los evidencia o los evidencia, ¿no? Eh, el papel que han jugado los medios de Estados Unidos en los procesos electorales siempre ha sido el mismo. O sea, van construyendo una verdad que le conviene a su país, ¿sí? Y los medios de comunicación que estaban en México se iban, no cuestionaban. Hoy ya no. Hoy existen medios de comunicación como como muchísimos otros en Internet, como muchos youtubers que se convirtieron en unos verdaderos líderes de opinión, que efectivamente no son periodistas, pero muestran lo que está ocurriendo y hacen preguntas que antes no se hacían, Ernesto. Cuestionan, a ver, eso que está diciendo Anabel, ¿es cierto o no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, el propio Julio Astillero, ¿no? Julio Hernández, la mega madrina que le pone a Anabel cuando la cuestiona, o sea, no es que Julio antes no cuestionara, pero no había el medio, no tenía un medio tan libre como su propio medio donde puede evidenciar y cuestionar a la reportera y la reportera se queda sin armas. Lo mismo pasó con Estados Unidos, los medios de allá. La DEA siempre ha actuado así. Y mira, te voy a poner otro ejemplo. Yo siempre he estado en contra de todas estas becas que se entregan por medio de Conectas, del Border Hub, de todos estos organismos que antes escogían a organizaciones de la sociedad civil. Y recuerdo perfectamente bien, en 1994, cuando estaba la elección a todo lo que daba, con este miedo, ¿sí? Y estaban las AP, lo que se pretendió hacer como la célula de un partido político, las asociaciones políticas nacionales, ¿no? Que fue un fracaso, pero venían en la reforma electoral de 1996-97 que impulsó Ernesto Zedillo también, pero ya eran como antecedente, ya venían estas organizaciones que estaban de observadoras electorales. Y recuerdo muy bien la de Aguayo, ¿sí? Estas organizaciones, y te digo que lo recuerdo porque yo lo cubrí en ese momento, ya estoy como Anabel, ¿verdad? Perdón, me anabelicé. Pero en ese momento estábamos cubriendo el Instituto Federal Electoral y todas estas asociaciones civiles que recibían dinero del extranjero, la recibían a través de la USAID, ¿ok? Ahora, todas estas organizaciones que están Conectas, Border Hub, reciben dinero de la USAID y ellas son las que, por ejemplo, trabajaron con Carmen Aristegui en el tema de la Casa Blanca, ¿sí? O sea, ellas te ponen un tema, tú recibes un dinero, escogen ellos a los medios de comunicación que son los que tienen o más impacto o que tienen mayor credibilidad y proponen una investigación, pero a la hora de investigar te van llevando con un editor y te dicen hacia dónde tiene que ir esa indagatoria que se va a hacer. Ok, todo esto con dinero de la USAID de Estados Unidos. Hoy,
el Border Hub se supone que, o bueno, no se supone, era únicamente para los medios de comunicación de la frontera, básicamente de la norte, de la sur. No recuerdo que haya tenido un programa así, pero por lo menos lo que conozco de acá era de los medios de comunicación que están surgiendo hoy muchísimos en internet y les dan una lana, ¿ok? Con esa lana es para que te equipes, pero haces investigaciones. Esta semana anunció y llegó la invitación por parte de el consulado de San Diego, donde se va a extender a todo el país. O sea, han tenido tan buen resultado, ¿sí? Que lo van a extender. ¿Cómo el impacto cuál va a ser? Generar una narrativa, ¿sí? Les funcionó en el norte, les funcionó en el sur, en el centro del país con Conectas. Es lo que les digo, de cómo Estados Unidos está metido en todos los procesos electorales y en lo que va ocurriendo en el país, no nada más en el proceso electoral, a lo largo de los 6 años, mediante muchísimos medios de comunicación que efectivamente no tienen recursos, e incluso hay reporteros que son tan inocentes que no creen que están siendo utilizados e incluso se la creen de que son buenísimos y están descubriendo los grandes fraudes o las grandes irregularidades cuando les van poniendo todos los documentos o les van diciendo e incluso te dicen, a ver, yo tengo estos documentos, esta es la matriz y a partir de aquí vamos a ir investigando. O sea, no es que yo, medio mexicano, dije, ay, a ver, yo tengo esta matriz y yo investigué esto. No, o sea, te lo van direccionando ellos. Por eso es la intervención. Y a mí me llamó muchísimo la atención cuando estaba yo viendo en qué otros proyectos había participado Conectas. O sea, ahí descubrí que la Casa Blanca formaba parte de todo este proyecto, ¿no? Con Carmen Aristegui. Yo a Carmen la conozco y no te puedo hablar mal de ella, pero lo que sí te puedo decir es que es algo que todos vimos que cambió un poco su cuestionamiento, ¿no? Eso sí, yo no sé si reciba o sigue recibiendo recursos, no sé si fue utilizada, pero en el caso de la Casa Blanca, sí. Entonces, todo lo que está ocurriendo hoy, Ernesto, está sucediendo con mayor intensidad, pero siempre ha venido ocurriendo. Lo que pasa es que no poníamos el ojo ahí, ¿sí? Yo por eso estoy en contra de todas estas organizaciones internacionales que apoyan a los medios de comunicación. Yo siempre digo, mejor hay que investigar primero cuál es el objetivo o la intención de quien te está apoyando con recursos. Si hay algunos o habrá algunas, ¿no? Que tengan un legítimo, una legítima intención de ayudar a la libertad de expresión, a la democracia y todo este tipo de cosas. Pero cuando se trata de la USAID, pero por Dios, ¿no? Y gran parte de los medios de comunicación en México, ¿sí? Y hoy los medios de Internet están recibiendo recursos de organismos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tienen dinero, lo necesitan. Y entonces en esa debilidad, Estados Unidos tiene muchísimos dólares para seguir emitiendo, tiene la maquinita de emitir dólares, ¿no? Y entonces, pues, apoya con una cierta dirección. Por eso te digo, Ernesto, creo que esto no es nuevo, pero lo estamos viendo con mayor intensidad ahora. Hoy lo podemos evidenciar de una manera más clara, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Héctor, pues yo sé que tú quieres opinar también de este tema, nada más que yo quisiera preguntar también algo sobre esto que hemos estado escuchando en este espacio en la mañanera estos últimos días y pedir tu opinión a ti y a Jesús, pues les interesa mucho este tema. Y bueno, no menciono a Ernesto porque sé que le interesa, pero de esta parte, de esta economía extractivista de la que seguimos siendo víctima, hemos escuchado todos los días al presidente esta semana hablar sobre Vulcan, todos los días lo hizo, ¿no? O sea, esta extracción que está viendo por parte de esta empresa estadounidense
Y bueno, me parece que hay que poner también ahí el énfasis en esto, en este proceso, en esta inversión extranjera directa que también pues se contabiliza mucha de esta manera. Y en esto que también hemos puesto el énfasis aquí en este medio de comunicación, en lo que está por venir en esta nueva etapa que va a ser la economía del hidrógeno, la economía del hidrógeno verde, y que hoy el presidente en la mañanera aprovecha el espacio para decir de estos 10.000 millones de dólares que se van a invertir en un polo de desarrollo, un fondo danés invertirá esa cantidad de recursos y hizo énfasis en estos 10.000 millones de dólares. Y hemos dicho pues que hay que poner, así como dijimos hace varios años, hay que ver y proteger el litio, donde hay litio y los gobiernos de América Latina lo tienen que hacer. Ahora nos parece que también hay que poner énfasis en esta parte del hidrógeno verde y ya vemos que uno de los principales polos de desarrollo del istmo de Tehuantepec se enfocará en este hidrógeno. Sé que no es el tema, pero este tipo de temática se ha estado abordando en la mañanera y es parte, ¿no?, de estas otras narrativas que me parece que hay que ir colocando también de manera importante. Digo, más allá, estamos en la recta final también de este proceso electoral, más allá de toda esta situación de violencia que los medios de comunicación se han encargado magnificar, que la vivimos, ¿no? Pero que también no la abordan como una violencia estructural, sino que todo lo responsabilizan a este gobierno cuando esta violencia es histórica, insistimos, estructural e inherente a muchos elementos del sistema y no es abordada así. Pero me parece que también, insisto, hay que poner énfasis en estos otros temas que son fundamentales y que a veces los dejamos pasar, pero no hay que dejarlo pasar. Por eso te hago esta pregunta. Pues tú, Héctor, además de ser doctor, eres economista, pues, y entonces esta parte de economía del hidrógeno y estos 10.000 millones que hoy los vuelve a retomar el presidente en la mañanera. Sí, es súper importante, ¿no? Y eso yo creo que nuevamente vuelve a contrarrestar los supuestos argumentos que tiene la oposición para decir que México está de cabeza y que México le ve Superman, ¿no? Yo añadiría, Violeta, también el tema de Cálica, ¿no? Que también lo ha estado viendo el Sí, es presidente. lo de Vulcan. Sí, sí, pues, pero ya como empresa, como Sí, tal, sí, digamos, porque lo quiero asociar justamente a las declaraciones de Blinken, que en sí, algún sí. momento, pues, lo está manejando como si hubiera una expropiación ahí, ¿no? Cuando no lo es tal, y cuando por presión de legisladores estadounidenses, pues prácticamente hacen una amenaza de decir que justamente, pues, no hacer expropiación no es una buena señal para las inversiones, como diciendo, aguas, porque si haces esto, pues ahí te va el golpe, o ahí te va, digamos, los consejos que pueden ir desde un simple apercibimiento hasta un posible boicot que se puede dar desde Estados Unidos a esta serie de recursos naturales que tenemos en el país y que ya lo mencionabas tú, ¿no? No solo con la cuestión que tiene que ver con el hidrógeno, sino con todos los recursos del subsuelo que ya tú los has comentado en otras emisiones. Y aquí tampoco habría que dejar detrás todo lo que tiene que ver con petróleo, ¿no? Con los hidrocarburos. No sé si ustedes ya vieron en las portadas del día de hoy y las de ayer, donde una de las principales notas, pues, es de que Pemex está produciendo sus mínimos históricos, ¿no? Y Ujú. únicamente dan la noticia, pues, coyuntural, ¿no? Es decir, de lo que está sucediendo en este momento, y no he visto en alguna de ellas que reparen o que digan, bueno, Pemex empezó con un debilitamiento, con una infraestructura, pues ahora sí que totalmente saqueada desde tales fechas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, qué bueno que toca ese tema y qué bueno que ojalá la población pues esté más consciente de que pues tenemos que defender nuestros recursos y que también en el otro proyecto que se está planteando, independientemente sea con Maynes o sea con Xochitl Gálvez, pues básicamente es ahora sí que la visión de la comercialización, ¿no? La visión de la mercantilización de todo lo que se pueda comprar y vender. Y nada más déjame añadir un poquito de lo que estaban hablando, ¿no? Qué bueno que ahora están, ya lo decían, las benditas redes sociales con sus pros y contras. No sé si ustedes se acuerdan cuando estaba la frase esta de que a los políticos se les doma periodicazos, ¿no? Que básicamente con un periodicazo que le des ya se aplacaban y se estaban en paz, ¿no? Ahora, Lo dijo afortunadamente, Alito. ¿Te acuerdas que lo dijo Alito? lo dijo Ali, creo que sí, pero bueno, no, En el audio que filtró esta, Sí. sí, ¿cómo pero se llama? ya desde tiempo atrás se usaba, ¿eh? Yo creo que lo retomó Alito, ¿eh? Porque sí, ya desde tiempo atrás yo recuerdo habérselo oído a Aida. mi padre alguna vez una crítica que hicieron
Dijeron, vas a ver que le meten un periodicazo y este se calma, ¿no? Y entonces ahí les tienen guardaditos, ahora sí que la cola larga para utilizarla cuando les convenga y en ese momento pues ya pueden ser estos golpes demoledores, ¿no? Que ahora ya no los hay tanto, ya digamos, pues ya lo estamos viendo actualmente y me parece ser importante que también hay dos temas que no hemos tocado aquí, ¿no? Bueno, uno, las mismas presiones que tiene el gobierno de Estados Unidos sacando y sacando y sacando notas. Por ejemplo, hace poco sacaron una del Financial Times que preocupaban los resultados de las elecciones aquí en el país. Eso fue hace 2 o 3 días, ¿no? Y otro tema que se nos ha ido, y que, bueno, lo retomo porque estamos a 9 días de las elecciones, el papel de la iglesia, de algunos sectores de la iglesia. Hemos visto el de Guanajuato, por ejemplo, que no ha estado pues nada inactivo, haciendo pues hasta sus videos, ¿no? Llamando a su feligresía, así muy ecuánimemente, diciendo que aguas, porque entonces si triunfa Claudia Sheinbaum, pues vamos a la parte que tiene que ver con el comunismo, que nos vamos a volver Venezuela, que nos vamos a volver Cuba, y que además nos van a quitar todas nuestras propiedades, porque así lo dicta el artículo 138, que lo van a reformar, que no sé dónde lo tengan, a ver si ustedes saben si lo tienen ahí en la cripta de Pacal o en algún lado, porque en la vigente pues, son 136 artículos, ¿no? Entonces, pues no sé a qué artículos se refieren, pero que sí, mucha gente sí está cayendo en el garlito de que le van a quitar sus propiedades y que pues una vez que tú te mueras, pues el gobierno va a decir, venga a nuestro reino y entonces pues ahí está, ¿no? Y la otra parte que tiene que ver ahora que hablo de religión, el manejo que dio Xóchitl Gálvez, que en su momento a lo mejor pasó desapercibido cuando le dice a Claudia Sheinbaum, tú no eres católica, ¿no? Tú no crees en Dios, entonces como para qué vas a ver al Papa, ¿no? Que hay que decirlo, ¿no? Bueno, pues el Papa, pues es un jefe de Estado, ¿no? Yo no soy católico, pero entiendo que como jefe de Estado el tipo es principalmente tiene una labor de intermediación y que me parece ser muy vil, muy, pues no sé cómo calificarlo, que utilice este tipo de situaciones como para también tratar una polarización cuando ellos hablan de la no polarización del país y son los primeros, ¿no? Y finalmente, pues siempre habrá que preguntarnos quién está detrás del financiamiento de estas investigaciones o de estos proyectos, ¿no? Ya Jesús se ha mencionado a los AID que también se meten muchos temas de salud. De hecho, es una de las principales fuentes de financiamiento para programas en la lucha contra las enfermedades, pero que a través de este supuesto servicio social que hacen en algunos países, pues obviamente les meten ya la cuña política ahí, ¿no? Recordemos que Evo Morales, una de las también de las cuestiones que hicieron que le dieran el golpe de Estado fue que corrió a los ahí de Bolivia, ¿no? Ya no les permitió seguir ahí. Y entonces habría que preguntarnos, estos proyectos, por ejemplo, ya mencionaba Jesús el de la Casa Blanca, yo retomo esa pregunta, ¿no? ¿Son efectivamente para evitar la corrupción o justamente para debilitar más a un gobierno que ya estaba debilitado y que en esa medida al gobierno de Estados Unidos le conviene tener un gobierno mexicano con poco apoyo, con poco respaldo popular y que en ese sentido pues pueda presionarlo en la medida que le convengan a sus intereses? Y qué bueno, Violeta, que toque lo del hidrógeno, porque hay temas que luego se nos van, porque bueno, hay una sobresaturación a veces de tantos temas que tenemos aquí abiertos y ya no sabe uno cuál es la bolita que habrá que cachar y seguir. Sí, pero a ver, pero Héctor, lo que dice Violeta es bien importante por el tema de y regreso a la riqueza que tiene México, ¿no? A ver, Cálica, ¿no? Lo que está diciendo ahora Estados Unidos, si hay otro gobierno distinto al que tenemos actualmente, que Xochitl estuviera al frente, o cualquier otro personaje que estuviera al frente encabezando al PRI o al PAN, pues obviamente le seguiría dando esta libertad para seguir explotando los bienes de México, ¿no? Uh-huh. La otra, el hidrógeno, hasta lo que ahorita revisé rápidamente, que yo no conozco el tema del hidrógeno, pero el hidrógeno verde es lo que vi aquí y Violeta nos puede ahí detallar cómo se produce el hidrógeno verde, qué se necesita. Y hasta lo que vi aquí se requiere agua. ¿Qué país tiene las grandes cantidades de agua en el sur-sureste? ¿Quién tiene un estado como Veracruz, Tabasco, Chiapas, con todas estas grandes cantidades de agua? Pues México. O sea, ¿por qué hay un interés
por parte de un gobierno extranjero en invertir para producir el hidrógeno verde y que tiene que ver con todas las energías limpias que requerimos ahora, o pues las tiene, todos esos elementos para crear esto los tiene México. Por eso es tan importante. No se trata nada más de la presidencia de la República, de la silla, como diría Villa y Zapata. O sea, no se trata nada más de la silla presidencial, sino todo lo que implica, todo lo que tenemos en nuestro país. Y qué bueno que hoy van a venir más inversiones para producir esto. ¿Y quién es la que tiene la capacidad para ver esto? Pues un personaje como Claudia Sheinbaum, que es una investigadora, especialista en temas de medio ambiente, y le entiende al tema. O sea, es lo nuevo. Y Xochitl es la parte vieja, lo que ya no encaja más que entregarle a gobiernos extranjeros las partes de nuestro país para que generen lo nuevo que requiere el mundo. En cambio, Sheinbaum, por venir de donde viene, por haber estudiado lo que estudió, es que es la persona que está más capacitada. Imagínense, para poder sostener esta inversión que se acaba de anunciar en la mañanera, y que no te avasalle luego ese país y se quiera quedar con nuestros bienes. Imagínense con Xochitl al frente, ¿no? O sea, tiene que ser una persona como Claudia Sheinbaum. Entonces, lo que está detrás es mucho más que una silla presidencial, yo insisto, es todo lo que tiene nuestro país y todo lo que representa con otros bloques, ¿no? Me refiero con otros países, otras asociaciones que puede hacer en toda la geopolítica, ¿no? La parte mundial. Mira, sí, muy brevemente, Violeta, antes de darte la palabra. En los hechos, Xochitl Gálvez superaría como una gerente de ventas. Ahí estamos. Sí, sería digamos, formalmente sería presidenta, pero no sé, sería una gerente de ventas, ¿no? Y mira, qué bien que lo tocan, porque los Así dos elementos más importantes que se están previendo para un futuro, que es el litio y el hidrógeno, están aquí en el país. Entonces, bueno, ya con eso, ya hablamos de todo, ¿no? Porque, pues sí, se habla de oro negro, que si de oro verde, que si esto, que el otro, pero estos dos elementos fundamentales para lo que viene en tecnología de todos los ámbitos, ¿eh? Automotriz, eléctrica, bueno, donde nos queramos meter, ahí van a estar presentes o el litio y o el hidrógeno. Y esos México los tiene, entonces, solamente es un botín muy apetecible para cualquiera, digamos, que quiera invertir en estos dos materiales. Nada más hay como paréntesis porque le toca a Ernesto, pero le decimos a la audiencia que pueda consultar incluso todas las declaraciones que ha habido desde el sur del continente, por ejemplo, por parte del gobierno de Petro en torno a este hidrógeno verde, porque ya lo están viendo que será, en verdad, vamos a transitar hacia esta economía del hidrógeno. Y poco aquí en México se está poniendo atención en eso, pero ya están los daneses aquí metidos con estos 10,000 millones de dólares. Y pues es muy importante lo que tú estás diciendo, Héctor, que no sería lo mismo si tuviéramos a otro gobierno que a este gobierno y al próximo, pues a la próxima presidenta que prácticamente hemos dicho que será Claudia Sheinbaum, que además pues es especialista en este tema y sabe lo que está por venir con este hidrógeno verde. Y bueno, además estaba diciendo de el presidente Petro, también el presidente Lula, ¿no? O sea, ellos dos han estado también encabezando este tema en América Latina del hidrógeno, y ahora me parece que México vaya entrando poco a poco a esta discusión, pues es fundamental. Y es parte de este futuro que se está planteando. Y como tú dices, y como también lo decía Jesús, pues tenemos el litio, el cobre aquí en México, y ha faltado decir también el grafito al presidente, y ahora pues este hidrógeno verde y estas ya anuncio de estas inversiones millonarias como parte de estos polos de desarrollo en el corredor. Ernesto, perdón, yo nada más era un paréntesis, lo cierto. Violeta, ¿cómo se obtiene el hidrógeno verde y cuál es la diferencia con el hidrógeno gris?
Hay muchísimos, está el hidrógeno blanco, está el hidrógeno gris y el hidrógeno verde. Y el hidrógeno blanco es el que se encuentra en estado natural, el hidrógeno gris se obtiene pues con petróleo y gas, o sea, con esta quema de restos fósiles, y el otro con energías renovables, ¿no? Y este hidrógeno pues está también proyectado que va a sustituir en un futuro al litio, ¿no? O como dice Héctor, estarán los dos jugando como parte fundamental de estas energías del futuro. Y por eso, cuando empezamos a ver estas discusiones en América Latina y cómo los presidentes Lula y Petro estaban haciendo viajes hacia Europa para ver lo de las inversiones, ya con algunos hombres y mujeres que ya han estado obteniendo este hidrógeno verde, o con algunas empresas, pues hemos estado poniendo el énfasis, y ya saben, como loquitos, Ernesto y yo hemos estado discutiendo ese tema detrás de cámaras y diciendo, tenemos que posicionar el tema del hidrógeno verde aquí, tenemos que posicionarlo porque eso es también parte de lo que viene, y qué bueno, el presidente lo ha anunciado como inversión danesa, pero esto es el tema del hidrógeno verde. Cierro el paréntesis. Okay. Sí, y aquí Gracias. el anuncio, perdón, Síguele, sí. Tome tu tiempo, sí. ya muy rápido. No, y las condiciones de la inversión, ¿no? No es una inversión de que vengan a expropiar del todo por el todo, ¿no? Sino una inversión controlada. Ya, perdón, Ernesto. No, sígale. Afortunadamente ya se acabó y vamos a la siguiente entrevista. Hombre, muchas gracias. Me dio risa, me dio risa hace rato. Héctor dice, bueno, perdón, antes de darle la palabra a Violeta, quiero comentar algo. Hombre, gracias. No, mira, Violeta, lo que sí tenemos claro es que se sienten en plena confianza, amigo, me queda clarísimo. Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo. Ya nada más añadiría, bueno, el presidente López Obrador lo ha manejado varias veces, el hidrógeno verde, específicamente con esta empresa de Dinamarca, en el istmo de Tehuantepec, precisamente ahí donde está el corredor interoceánico, ahí pegadito, precisamente. De hecho, pues estaremos trabajando sobre ese tema, que ya tenemos ahí algunos planes de trabajo, así que pues ahí estaremos cuando tengamos también información más concreta en lo que toca a México, porque esa es la información que ha estado manejando el presidente López Obrador, sin dar más detalles, sin que haya documentos más claros sobre esto. Pero bueno, ahí estaremos escarbándole. Por lo pronto, pues qué bueno que se divirtieron en su programa, y gracias por dejarnos unos minutos. Sí, Ernesto, sí. Antes de irnos, se quedó otra vez lo de Gaza. Nada más, así, rapidito. En la zona de Gaza se descubrió desde hace algunos meses las grandes cantidades de petróleo y gas. Evidentemente el gas está asociado al petróleo, y entonces ya están haciendo, como sabemos, un puerto, ¿no? En esta parte de Gaza, y podemos ahí explicar un poquito de por qué Israel está tan interesado, y Estados Unidos, en destrozar Gaza y que se queden con esa zona, siguiendo con este tema de lo que tenemos como parte de las bendiciones que tiene cada país. En este caso, no sé si es una bendición o una maldición que tengan gas y que tengan petróleo en Gaza, pero bueno, ya lo discutiremos en otro tema. No lo quería dejar de decir, perdón. Sí, gracias Jesús. Así lleva años ese tema, con ese conocimiento que hay, y no solamente hay eso, pero como bien señalas, lo vamos a platicar más adelantito. Por lo pronto, otra vez les agradecemos, Violeta y yo, que nos hayan dado un tiempo para poder expresarnos. Cuando quieran, aquí estamos los viernes. No, gracias. 10:15, 11:15. Sí, son muy generosos, muy generosos. Gracias. Gracias nos por caen esta bien, mesa, por eso. por esta mesa tan inteligente y brillante. Muchas gracias por su análisis. Gracias a los dos. Héctor, adiós. Nos vemos el próximo viernes, donde podrán intervenir de manera más amplia nuestros compañeros Héctor y Violeta. Sáquenlos de cuadro. Si no nos quitan el programa. Estaremos a 2 días del proceso electoral, así es que será muy interesante escuchar esta mesa autónoma, muy interesante. Pues Abrazos. sí, a 2 días, es cierto. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Gracias.
Ahí se quedan con sus micros. Ya nos vamos. Gracias, muy amable, Ya ¿no? vamos nosotros. Sí. Bueno, hasta pronto.